Buen día. Buen día. Quiero contarles algo a manera de confesión. Hace más o menos un año empecé a tener una relación online que pasó de ser esporádica a muy frecuente. Y esa relación se fue intensificando conforme pasaron los días. En los últimos 2 o 3 meses, esa relación se tornó en algo diario, te diría algo de hora en hora. Es más, me fui dando cuenta que hubo un involucramiento emocional con esa persona que no conozco, a tal punto que el día jueves mi señora se puso celosa. Bien. Y antes que se pongan nerviosos, quiero decirle que esa persona es ChatGPT. Bien. La cuestión es lo siguiente. ¿Por qué se transformó en una cuestión emocional? Porque ChatGPT en los últimos 3 días me ha venido estafando. ¿Por qué? Porque supuestamente es algo que es... ¿Qué significa ChatGPT? O sea, es una IA. ¿Qué significa IA? Inteligencia artificial. Y llegó un punto donde estaba tan frustrado porque le pedía que me hiciera un trabajo en que le dije, mira, vos sos artificial, pero de inteligente no tenés nada. A ver, ¿hay algunos que pueden decir lo mismo? Para cosas fáciles sí, pero para cosas difíciles, inteligente sí, artificial sí, pero inteligente no tiene nada. Bien, entonces realmente me molesta que algo que dice ser una cosa, en la práctica no lo es. Bueno, usted dice, ¿qué? Algunos que no vienen, no ven la serie, no vienen siguiendo la serie de mensajes, dice, ¿a dónde va Manuel? Bueno, venimos viendo en el libro de Efesios, a partir del capítulo 4, que Pablo dice que porque nosotros somos cristianos, debemos vivir como cristianos. A ver, ChatGPT dice ser inteligente y no es inteligente. Bien, en este pasaje que vamos a ver esta mañana, vamos a ser un poquito más original. No solamente vamos a hablar de que porque somos cristianos debemos vivir como cristianos, sino que el punto central es porque somos luz en el Señor, debemos vivir en la luz. A ver los chicos, a ver Dani, Andy y Mateo, porque somos... No, la segunda parte, porque somos luz, debemos andar en la... Ojo, el que se distraiga, así lo mando de frente, ¿eh? Así que estén atentos. Bien, porque somos luz, debemos andar en la luz. Y antes quiero hacer una breve reflexión sobre este asunto. A ver, y esto es lo que nos debe llevar a pensar toda esta serie de mensajes. Si yo en mi vida diaria veo que no me comporto como cristiano, es decir, no tengo frutos como cristiano, no hablo como cristiano, no vivo como cristiano, no ando en la luz como cristiano, hay una de dos. La más fácil es que no soy cristiano. Bien, entonces acá viene un asunto muy importante. Si vos a lo largo de estos mensajes te has dado cuenta de que no vivís como cristiano, no pensás como cristiano, no hablás como cristiano, es porque no sos cristiano. Entonces la respuesta, no es que, el problema no es gravísimo, es muy grave, es súper grave, pero lo bueno es que hay una buena noticia. Jesús vino a morir por tus pecados y solamente arrepintiéndote y confiando en Él, te va a cambiar el corazón y podés tener una vida nueva. Para que siendo cristiano puedas vivir como cristiano. A ver, acá no hay que invertir el orden. Esto no se trata de ir a casa y tratar de hacer las cosas, ay, tengo que vivir como cristiano, tengo que vivir como cristiano. No, no, no. Si vos no sos cristiano, es imposible vivir como cristiano. Bien, es como pedirle a cualquiera de nosotros que esté más de 20 minutos debajo del agua. Bien, solamente los peces pueden vivir debajo del agua. ¿Está? Ahora, la otra opción que nos queda es que si no estamos viviendo como cristianos, es porque quizás somos cristianos, pero estamos
enfriados. ¿Viste? ¿Se acuerdan el domingo, el lunes, el martes de la semana pasada? Que hizo un friazón bárbaro. Bueno, así no está nuestro corazón. En un momento aceptamos a Cristo, pero ahora estamos re fríos. Estamos tan fríos que casi estamos en duda que si somos cristianos o no. Entonces, si estás en esa situación, la solución es muy similar. ¿Qué tenés que hacer? Arrepentirte y ¿qué? Y pegarte un baño de ducha caliente, digamos. ¿Cómo se hace eso? Venís a la iglesia, vas a los grupos, te pones a leer la Biblia, te juntás con los hermanos para que de repente esa brasa que estaba congelada empiece en el medio del fuego a arder. ¿Me siguen ahí? Bueno, gracias Dani. Gracias al camarógrafo por todo su servicio. Bueno, vamos a ver en este mensaje, el tema es así, porque somos luz, debemos andar en la luz, y vamos a ver tres cosas, y si me acompañan a Efesios capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Lo vamos a leer y vamos a ver que hay tres puntos que son importantes y que nos ayudan a entender esto, de que somos luz y debemos vivir en la luz. Voy a usar la versión internacional, les pido por favor, el que tiene la opción de cambiar, cámbielo a versión internacional porque le va a ser más fácil seguir. Hágame caso, ¿bien? Y si no, bueno, sigo participando. Bueno, es así. Vamos a empezar del versículo 3, dice, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra, de vuelta, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hasta ahí la lectura es el primer punto. Este primer punto, el título es Los Innombrables. ¿De dónde sale? Dice, ni siquiera se mencionen. ¿Y cuáles son los innombrables? ¿Cuántos son? A ver, levante la mano. ¿Cuántos son los innombrables? Son tres. Son la inmoralidad, la impureza y la avaricia. ¿Bien? Bueno, perdón, me equivoqué. ¿Está? La culpa la tiene ChatGPT, listo, chao. ¿Vieron que no era inteligente? Bueno, perdón. Bueno, tres son los culpables, los innombrables, la inmoralidad, la impureza y la avaricia. Vamos a hablar de la inmoralidad. La palabra griega detrás de esa palabra es la palabra pornos. ¿De dónde viene? Ya saben, ¿está? Sé que hay muchos niños, así que voy a tratar de ser muy, ¿cómo es la palabra? Sutil, pero voy a usar eufemismos, ¿está? Pero tratar de usar eufemismos para que los niños entiendan lo que deben entender. Bien. La palabra pornos involucra toda clase de inmoralidad sexual. A ver los niños, o los adultos también, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Bien, Daniel Carday. No cometerás adulterio. Y para que se acuerden fácil, es así. 7. Papá y mamá caminan siempre. ¿Bien? ¿Se entiende? 7. ¿Está? Papá y mamá están siempre juntos hasta el último día. Es el séptimo mandamiento. Fácil de cobrarse. Bueno, a ver, la palabra de Dios es muy clara. Dice, esto no debe ni nombrarse entre cristianos. Ahora, nosotros vivimos lamentablemente en una sociedad pornográfica. Josh McDowell, en un libro que habla sobre la sexualidad, dice, nuestros abuelos hace 60 años, un sábado a la noche, tenían menos tentaciones sexuales que nosotros el lunes a las 8 de la mañana. Bien.
Pueden preguntarle si quieren, no sé, a mi mamá o a Graciela, cómo eran las famosos, ¿cómo se llaman las salidas de antes? Los asaltos, que iban con unos polleras hasta acá, iba la mamá así, estaban todas las señoras grandes mirando cómo bailaban, o sea, estaba todo controlado, ¿me entendés? Antes. Pero ahora vivimos en una sociedad muy, pero muy inmoral. Ahora, hay un autor que se llama Michel Foucault. Algunos quizás lo han conocido. Michel Foucault es un gran crítico del cristianismo. Él dice que los cristianos el cristianismo transformó al sexo en pecado. Bien, como en algo horrible. Y en realidad no es así. Está lejos de ser así. Dios es pro sexo. De hecho, los cristianos son los que más tenemos chicos. ¿Está? ¿Sabía eso? Los cristianos en el mundo, digamos, la familia cristiana, son los que más tenemos hijos, ¿me entendéis? Los chicos no vienen de la cigüeña. ¿Bien? Ahora, Dios no es que nos quiere pinchar el globo, decir, qué mala onda, tan lindo que es el sexo, y Dios solamente ha pensado que el sexo debe ser monogámico y heterosexual. ¿Bien? ¿Saben qué? Cuando Dios dice algo, lo dice con conocimiento de causa. Hay muchísimos estudios, y ahora sí voy a citar, voy a buscar la ayuda de mi amigo online. Hay muchísimos estudios que afirman y hablan de la importancia de la monogamia. Hacerle caso a la palabra de Dios te libra de todas las enfermedades de transmisión sexual, HIV. De paso, los médicos, ¿no les parece que hay un resurgimiento de HIV? Increíble la cantidad de pacientes con HIV que me estoy cruzando últimamente. Las relaciones sexuales que son, digamos, monogámicas de acuerdo a la Biblia, están a favor de una salud mental correcta. Las personas que tienen, por ejemplo, entre 2,5 parejas, es un promedio, no hay 2,5, tienen mayor probabilidades de tener problemas con drogas y problemas de salud mental. Ahora, hay otras cosas que son mucho más importantes. La estabilidad conyugal es súper importante para los niños. Se ha demostrado que los niños, los hijos de padres divorciados, tienen más riesgo de ser pobres, más riesgo de tener problemas de violencia y más riesgo de tener problemas de salud mental. Cuando, por el otro lado, las familias que por muchas generaciones han tenido relaciones monógamas heterosexuales hasta que la muerte los separe, han estado mejor, tanto económicamente como de salud mental, etc. ¿Está? ¿No se dan cuenta de lo gloriosa que es la palabra de Dios? Que cuando Dios dice, ni siquiera ese nombre, es porque es algo buenísimo. Por eso, hermanos, es que esto no se debe nombrar entre nosotros. El segundo innombrable es la impureza. ¿Y saben qué? Está intrínsecamente relacionado, porque viene hablando de lo mismo, ¿bien? No a la inmoralidad sexual, no a la impureza. Y el tercero dice ahí avaricia, pero también se puede traducir codicia. ¿Cómo dicen otras versiones? La lenguaje actual, a uno que no me hizo caso. Gracias, Andrea. Sabía que no me iba a hacer caso. Las ambiciones exageradas. Bien. La palabra ahí está relacionado y viene del 10º mandamiento, que es no 10. No codiciarás. Bien. No es de la Mona Jiménez. No codiciarás. ¿Está? No codiciarás. Bien. La codicia es donde crecen los demás pecados. Dice un autor, dice, de aquí crecen los deseos del hombre, de llenarse con los objetos de la creación y olvidarnos del Creador. El gran pecado del hombre es que se olvida de Dios, que es el Creador,
y se enamora perdidamente de las criaturas o las cosas creadas. ¿Y eso cómo se llama? Idolatría. Bien, el primer mandamiento es, ¿a cuántos dioses hay que adorar? A uno solo. ¿Y el segundo mandamiento cuál es? No tendrás... ¿Qué hay que hacer con los dioses, chicos? Cortarlos, ¿está? Bien. No tendrás dioses, ¿bien? La idolatría es algo terrible, fíjense. Ahora, la idolatría no es solamente ir y postrarse ante un ídolo. La idolatría tiene muchas formas. Escuchen, la idolatría puede ser dinero. ¿Cuándo? Cuando la seguridad y el valor se encuentran en la riqueza. La idolatría puede ser el éxito o la reputación, cuando vivir para ser admirado vale más que vivir para Dios. La idolatría pueden ser las relaciones, cuando alguien ocupa el lugar de Dios en tu corazón. La idolatría también pueden ser las ideologías, cuando un sistema de ideas o partido se vuelve la fuente de esperanza o salvación. Y la idolatría también puede ser, y la mayoría de las veces es ahí, uno mismo. El culto al yo, a la autonomía radical y al narcisismo. ¿Sabe qué significa narcisismo? Había, creo que es una fábula un mito de un hombre que se llamaba Narciso. Y no era porque era narigón, yo siempre pensé que venía de ahí. Bueno, tampoco hice un estudio muy profundo de eso, ¿bien? Pero la cuestión es que era alguien que está todo el tiempo mirándose, ¿bien? Y de ahí viene la palabra narcisismo. Ahora, esto es la idolatría. Ahora, fíjense qué interesante el pasaje. Dice que, continúa, dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino que más bien debe haber acciones de gracia. Fíjense el gran contraste que hay entre la codicia y la acción de gracias. La codicia es, no tengo y quiero. La acción de gracia que dice, tengo y te agradezco. ¿Está? Hay un autor que se llama, no me va a salir ahora cómo se llama, pero que hace muchos estudios de la felicidad. Y dice que las personas más felices son las personas que están contentas con lo que tienen. ¿Vos querés una forma de la infelicidad? Ponete a pensar todo el tiempo en las cosas que no tenés. Ahora, el pasaje, fíjense, nos da una razón muy fuerte, dice. El versículo 3 dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quién quiere estar con Cristo y ser parte del reino de Dios? A ver, olvídense del infierno, de lo que la Biblia dice del infierno. ¿No hay cosa más triste que después de la muerte saber que hay una fiesta en el cielo? Está Jesús y Dios ahí y nosotros no somos parte. Por eso la palabra de Dios dice que estas cosas no se deben nombrar entre aquellos que son cristianos. Ahora, la pregunta es para cada uno de nosotros, ¿estos innombrables se nombran en nuestras vidas? ¿O cuán lejos estoy de los innombrables? Porque el asunto, muchas veces, uno marca una línea, los innombrables están allá y yo estoy ahí, en el límite. Y a veces me paso un poquito. ¿Bien? La idea es, ¿cuál es la idea? Estar lejos. El hecho que dice que deben ni mencionarse es que deben estar
lejos de nosotros. Ahora, yo sé que todos sabemos esto, los 10 mandamientos. ¿Por qué nos dice la Biblia esto? Porque estamos en peligro de ser engañados. Fíjese lo que sigue diciendo el siguiente versículo. Dice, que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda verdad, justicia y bondad. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? Porque hay un gran peligro de que seamos engañados. Y la palabra aquí, en el Nuevo Testamento, aparece 2 veces más. 2 veces más y nada más. Aparece en 1 de Timoteo 2:14 y 2 Corintios 11:3. Que le voy a leer solamente 2 Corintios. Dice así, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. A ver, ¿por qué es que Pablo les recuerda otra vez más que tengan cuidado con la inmoralidad, con la impureza y la avaricia? ¿Por qué? Porque la serpiente sigue engañando de forma sutil y nos puede desviar de nuestro compromiso sincero con Cristo. El otro pasaje también habla del engaño de Adán y Eva. Ahora, ¿cuál es el asunto del engaño? El engaño, el hombre cae cuando el hombre decide ser autónomo. ¿Qué significa la palabra autónomo? Estuve hablando, enseñándolo, no me acuerdo con quién. Son 2 palabras. Autos, que significa uno, y nomos es ley. Yo soy mi propia ley. O sea, yo vivo como quiero. No me importa que Dios diga que la inmoralidad sexual, esto. A ver, seguramente lo han escuchado esto. No me importa lo que hace del ombligo para abajo. ¿Escucharon esa frase? No, porque no se nombra entre nosotros. No, bien Eduardo, bien. No me importa lo que vos haces con el ombligo para abajo. No pasa nada. ¿Entendés? No, sí importa. ¿Por qué? Porque Dios dice que no es así. Y aparte porque vimos que hay muchas evidencias que dicen que es muy, pero muy beneficioso para nosotros, para nuestra familia y para nuestra comunidad. Ahora, una de las cosas que dice el pasaje, si me acompaña, dice que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una de las cosas que el engañador utiliza es, no, así que Dios te dijo que vos ibas a morir. No, no es así. No es así. ¿Sabe Dios que el día que vos comas del árbol, el fruto del conocimiento del bien y el mal, vas a ser como Él? O sea, no hay consecuencias para tus malas acciones. Esa es la mentirita. No hay consecuencias. No hay castigo. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros evitar ser engañados? Acá hay algo clave. Fíjense, de verdad que no sé el versículo porque se me ocurrió copiar y no poner los versículos. Pero creo que el versículo 6 o 7, si alguien me corrige, dice, por tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Qué versículo es? 7. Bueno, no sean partícipes con ellos. No tengan nada que ver con ellos. No tengan comunión con ellos. O sea, no se acerquen. Ahora,
la Biblia está lleno de estos conceptos. Le voy a leer algunos proverbios que hablan de esto. El que con sabio anda, sabio se vuelve. El que con necio se junta, saldrá mal parado. ¿Bien? El Eduardo siempre dice una cosa, que me dice, lo peor que te puede pasar es estar con la persona incorrecta, en el momento incorrecto, en la situación incorrecta. ¿No? Terrible. O sea, vos te juntas con gente mala, en momentos malos, en situaciones malas, ¿cómo te va a ir? Mal. Hay un libro que me encanta, que algunos lo han leído, que se llama Hábitos Atómicos. ¿Quién lo ha leído? Sé que la Jazmín, Juan Marcos, la María. Muy bien, muy bien. Y este libro Hábitos Atómicos habla de que básicamente vos sos el producto de las 3 personas que están más cerca tuyo. ¿Me siguen? Las personas, ponete a pensar, las 3 personas que están más cerca son las personas a las cuales vos influencias y las personas a las cuales te influencian. Si esas 3 personas, escucha bien lo que te voy a decir, si esas 3 personas no andan en la luz, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que apartar. Porque tarde o temprano, ¿cómo vas a terminar andando? En oscuridad. En oscuridad. Hermanos, ojo con el engaño. El diablo, a ver, no es esa figura con el tridente malo que viene y te dice, che, vamos a cometer pecado. No, se viste de ángel de luz. Ángel de luz. Bien, tiene un poder de seducción total. O sea, viene y los primeros 5 o 6 minutos es hermoso. Vas a sentir que las endorfinas te vuelan la cabeza, te vas a sentir enamorado, no sé, te vas a sentir que estás en lo mejor. Pero después, cuando comiste del fruto del árbol prohibido, ¿qué pasó? Se acabó. Tercer punto, tenemos que examinarnos. Fíjense, el versículo, creo que el 9, dice, ¿cuál es? El 10, dice, examinen qué es lo que le agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bien, acá hay un clarísimo imperativo que dice, examínense. ¿Qué significa examinarse? Debemos aprender a distinguir, a probar. Los chicos están con una incontinencia urinaria, están pasando. Chicos, tranquilo, quédense quieto, ¿está? Cristian agarró una ecografía y fíjate, hace una ecografía vesical a ver cómo está, si no pasen, che. Bueno, debemos examinarnos. Me encanta, hay un librito que lo recomiendo, es un libro buenísimo, lo pueden conseguir en PDF, se llama Solo en Cristo de Sinclair Ferguson. Buenísimo, una excelente lectura para las vacaciones de julio. Bien, sobre todo la tercera parte está espectacular. Y son capítulos cortitos. Y tiene un capítulo que habla de cómo discernir. Y me encanta esto, dice, nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo mejor. Entre lo muy bueno y lo excelente.
¿Se da cuenta de la diferencia? O sea, no estamos hablando, lo que Pablo quiere acá es que nosotros no estemos en el punto de decir, che, bueno, esto es adulterio y esto es la vida que Dios quiere. No, eso es innombrable. Pablo lo que quiere es que vos aprendas a diferenciar entre lo bueno y lo muy bueno, entre lo que es mejor y lo que es excelente. Que aprendas a discernir. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, aparte se hacen chistes. ¿Viste cuando te invitan a comer un asado? ¿Viste que hace mucho que no me invitan a comer un asado? Bien, la mayoría de los muchachos que dicen, déjame que le pregunte a mi señora. Bueno, ¿saben qué? Olvídense del asado. Una de las mejores formas de aprender a discernir algo es, déjame que le pregunte a Jesús. ¿Qué pensaría Jesús? Que de hecho está al lado mío, al lado tuyo también. ¿Qué pensaría Jesús de esto? Che, Jesús, este amigo, ¿qué te parece? O esta peli, o esta red social, o llene en el blanco. ¿Qué te parece, Jesús? No debemos participar en las obras estériles, infructuosas, sino más bien dice, debemos exponerlas, o dice también reprenderlas, desenmascararlas, denunciarlas, ¿o qué? ¿Qué hace la luz? Expone. Bien, ¿nunca le ha pasado alguna vez que por ejemplo, está durmiendo la siesta y abre el postigo y entra el sol y vos ves un montón de partículas en el aire y vas a decir, eso fue lo que estuve respirando toda la siesta? ¿Me entendés? Miércoles, qué sucio el aire. Bueno, eso es lo que produce la luz. Hay un pasaje que se lo quiero leer, no se lo voy a leer todo, pero es un pasaje realmente increíble. En Ezequiel capítulo 8, puede leerlo cuando llegue a su casa. Hay una visión donde Ezequiel entra en el templo y va viendo lo que van haciendo. Vieron que el templo tiene varios lugares, ¿se acuerdan? Va haciendo como un espacio en el templo. Y lo primero que ve es los pecados perversos y detestables que se cometían ahí. Y ve que las paredes del templo estaban pintadas de reptiles y toda clase de animales inmundos. Es 8:10, bien, Ezequiel 8:10 en adelante. Bien, imagínate, en vez de haber humedad en el techo, estas paredes del templo estaban llenas de reptiles y animales asquerosos. ¿Por qué es importante esto de los reptiles? El libro de Levítico decía que no tenían que comerlo, ¿me entendés? Y ahora lo habían puesto ¿en dónde? Adentro del templo. Ahora, el pasaje de Ezequiel sigue y ve que está lleno de ídolos y había un grupo de mujeres adorando a una estatua del dios Tamuz. El dios Tamuz era un dios de la fertilidad. O sea, a ver, fíjense lo loco de esto, que el lugar santo, el lugar santísimo, estaba contaminadísimo. Y por último dice que ve en el santuario, en el altar de bronce, había 25 hombres de espaldas al santuario y estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. El lugar santísimo estaba contaminadísimo. Ahora, ¿se veía? No se veía. ¿Quién lo vio? Dios es el único que lo veía. ¿Y Ezequiel por qué lo vio? Porque Dios se lo mostró. Hermanos, nosotros tenemos
que tener cuidado de examinar. Porque a veces estas cosas empiezan a entrar en nuestra casa, así como la humedad, como los hongos, como las partículas. Y cuando te diste cuenta, tu casa se llena de oscuridad. Y cosas que jamás te pasaron por la cabeza que ibas a estar haciendo, o situaciones que no se te cruzaron, lo hiciste y de repente te despertaste y dijiste, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no examinaste, no tuviste discernimiento, no diferenciaste entre lo bueno y lo mejor, entre lo muy bueno y lo excelente. Te hago una pregunta, ¿te estás examinando? ¿Me estoy examinando? El Salmo 139, 23, 24 dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Qué buena oración para hacer todos los días de nuestra vida en la noche. Señor, examíname. Fíjate cómo voy. ¿Cómo estoy caminando? ¿Por dónde voy, Señor? Porque ¿saben qué? El corazón del hombre es muy engañoso. Dice que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos rectos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces, tenemos que tener cuidado porque no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Para terminar, ¿estamos caminando en la luz? Si estamos caminando en la luz, gloria a Dios. No para nosotros, porque nosotros caminamos en la luz, porque Dios alumbró nuestros corazones y somos luz. Ahora, si no estás caminando en la luz, esta palabra es para vos. Es para que dejes de lado los innombrables, te alejes, para que realmente te dejes de escuchar la voz de la serpiente que te quiere engañar y empieces a discernir y examinarte. Hermanos, alejémonos de la inmoralidad sexual, de la impureza y de la codicia. Cuidado con el engaño. Tené cuidado quiénes son tus amigos. ¿Vieron la serie Band of Brothers? O creo que en español es Banda de Amigos. Es una historia de la Segunda Guerra Mundial. Excelente la historia. Y muestra cómo esos amigos se ayudaron para llegar a cumplir un objetivo en común. Qué hermoso es que nosotros tengamos una banda, pero no de delincuentes, sino una banda de amigos que nos animan, que nos exhortan a caminar en la fe. Las veo acá las chicas. ¿Cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5 chicas. Ojalá, chicas, que ustedes 5 siempre sean amigas y se animen a caminar con Jesús. Y se casen con chicos lindos y buenos y cristianos. Y tengan hijos cristianos. Y hermanos, que podamos ejercer discernimiento, que podamos elegir lo mejor, lo excelente, para la gloria de Dios. Oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar en la luz. Señor, tú conoces nuestro corazón, sabes cuál es nuestra relación con los innombrables, sabes, Señor, cuál es nuestra situación con el engaño, que muchas veces lamentablemente estamos muy cerca, Señor.